Hace más de 2000 años, el ser humano soñó con dejar huellas eternas. No eran simples edificios, eran monumentos al poder, la fe y la ambición. Se construyeron para honrar a dioses, para celebrar victorias y para demostrar al mundo que no había desafío imposible. Cincel contra piedra, manos contra el tiempo, levantaron colosos que vigilaban los mares, jardines que flotaban sobre el aire, templos que brillaban bajo el sol. Fueron 7 y solo 7, las maravillas del mundo antiguo. Hoy viajaremos al pasado para descubrir por qué se levantaron, cómo fueron creadas con las herramientas de su tiempo y por qué casi todas desaparecieron para siempre. Imagina un gigante de piedra que ha visto pasar más de 4500 años de historia. Allí, en el corazón del desierto egipcio, se alza la Gran Pirámide de Giza, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía sigue en pie. Fue construida alrededor del año 2570 a.C., en la época del faraón Keops. En ese entonces, no existían grúas, motores, ni herramientas eléctricas, y aún así, miles de personas levantaron una obra que hoy sigue asombrando al mundo. Más de 2 millones de bloques de piedra, algunos pesando hasta 70 toneladas, colocados con una precisión tan perfecta que ni una hoja de papel cabe entre ellos. Se cree que se levantó con rampas enormes, usando la fuerza humana, la coordinación y un conocimiento arquitectónico adelantado a su tiempo. 20 años de trabajo ininterrumpido para tocar la eternidad. La Gran Pirámide no fue construida al azar. Para los antiguos egipcios, el faraón no era solo un gobernante, era un dios vivo. Cuando moría, su cuerpo descansaba en la tierra, pero su espíritu debía viajar al mundo de los dioses. La pirámide era mucho más que piedra. Era un mapa hacia las estrellas, una máquina espiritual diseñada para guiar su alma. Sus pasadizos y cámaras estaban alineados con precisión milimétrica, con constelaciones sagradas como Orión, que representaba a Osiris, el dios de la vida. Después de la muerte, cada bloque, cada ángulo tenía un significado. El vértice apuntaba al cielo como una flecha que señalaba el camino de ascenso. Sus lados, perfectamente orientados a los puntos cardinales, simbolizaban el equilibrio del universo dentro. Cámaras ocultas guardaban tesoros y objetos, rituales para que el faraón no viajara solo, sino acompañado de todo lo que necesitaría en la eternidad. Pero más allá de un sepulcro era una promesa de que el orden divino, lo que ellos llamaban Mat, continuaría. Porque si el faraón lograba llegar a los dioses, el Nilo seguiría fluyendo, las cosechas crecerían y la vida en Egipto continuaría. Hoy, la pirámide de Giza es mucho más que piedra. Es un símbolo de lo que el ser humano puede lograr cuando une manos, mente y corazón. Es un mensaje desde el pasado. Si el sueño es lo suficientemente grande, ni el tiempo, ni el viento, ni la arena podrán destruirlo. Imagina caminar por un desierto infinito. El calor quema tu piel y de pronto lo ves. Ante ti se levanta un jardín que parece flotar en el aire. Terrazas verdes, flores de todos los colores y cascadas de agua cayendo desde lo alto. Así nació la leyenda de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo y quizá la más misteriosa. Pero para conocerlos debemos viajar más de 2600 años atrás, año 600 a.C., en la majestuosa ciudad de Babilonia, en el actual Irak. La vida florecía entre murallas gigantes y templos dorados. Era un lugar tan avanzado que el mundo entero lo miraba con asombro. Pero lo que estaba por construir su rey dejaría a todos sin palabras. Los relatos hablan de terrazas escalonadas una sobre otra,
cubiertas de árboles, palmeras y flores exóticas. Para mantenerlas vivas bajo el sol abrasador, ingenieros idearon un sistema de riego adelantado a su tiempo. Poleas, bombas y canales que llevaban el agua del río Éufrates hasta lo más alto. No era solo jardinería, era un acto de ingeniería y de arte, trabajando juntos para crear un oasis imposible. Pero ¿por qué construir algo tan extraordinario? Se dice que el rey, Nabucodonosor II, no construyó los jardines colgantes por simple lujo, sino por amor. Su esposa, Amitis de Media, había dejado atrás su tierra natal, un reino de montañas verdes, ríos cristalinos y praderas llenas de flores. En Babilonia, rodeada de arena y calor, el paisaje le resultaba extraño y su corazón se llenaba de nostalgia. El rey, al verla triste, decidió regalarle lo imposible, un pedazo de su hogar en el centro del desierto. Ordenó a los arquitectos y obreros más talentosos de su reino que levantaran un bosque en el cielo. Cada terraza estaría cubierta de árboles altos, plantas aromáticas y flores que imitaban las de Media. Y para que el aire se llenara de vida, harían caer el agua en cascadas desde lo alto, refrescando cada rincón. Pero no se trataba solo de belleza. El jardín sería un símbolo, un recordatorio de que incluso en un lugar donde nada crece, el amor y la voluntad pueden hacer florecer la vida. Fue un mensaje para su esposa y para todo su pueblo que Babilonia no solo era poderosa, sino también podía ser un paraíso. Quizá los jardines colgantes se hayan perdido bajo la arena, o quizás sigan ocultos, esperando ser descubiertos. Pero su historia sigue viva y nos recuerda que incluso en el desierto más seco, si hay amor y creatividad, puede florecer un paraíso. Cierra los ojos. Imagina un templo tan grande que sus columnas se alzan como gigantes de mármol blanco. Un lugar donde la fe y la belleza se unen en una sola obra. Así era el templo de Artemisa. En el año 550 a.C., en la próspera ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, el comercio, el arte y la cultura florecían como en pocas partes del mundo. Y en medio de esta riqueza se levantó el templo más majestuoso que la antigüedad recordaría, un santuario que parecía tocar el cielo. Imagínalo, más de 100 metros de largo, 127 columnas de mármol de 18 metros de altura cada una. Cada piedra fue traída desde canteras lejanas, tallada con precisión y colocada con paciencia infinita bajo el sol. El templo brillaba como hielo pulido, y dentro esculturas y relieves que narraban la grandeza de la diosa Artemisa. Pero ¿por qué se construyó algo tan extraordinario? El templo de Artemisa no era solo un edificio, era el alma de Éfeso construido en honor a Artemisa, diosa de la caza, la naturaleza y la fertilidad. Este santuario era el punto donde la vida espiritual, social y económica de la ciudad se unían. Era un lugar donde los mercaderes hacían ofrendas antes de partir a un viaje, donde las madres pedían protección para sus hijos, y donde los agricultores rogaban por lluvias y cosechas abundantes. Pero había algo más profundo. Artemisa no solo era venerada como protectora de la naturaleza, sino como guardiana de las mujeres y símbolo de independencia y fuerza femenina. El templo se convirtió en un refugio sagrado, donde nadie podía ser arrestado ni herido. Quienes entraban estaban bajo la protección divina. Era también un centro cultural. Dentro se celebraban festivales, competencias y exposiciones de arte. Los mejores escultores y artesanos dejaban allí su huella, sabiendo que sus obras serían contempladas por generaciones. Y en el corazón de todo, una estatua de Artemisa, cubierta de oro y piedras preciosas, recordaba a cada visitante que este no era un templo para un simple dios, sino para una fuerza eterna que representaba vida, abundancia y protección. El propósito era claro: honrar a la diosa, proteger a su pueblo y dejar un legado que dijera al mundo:
Aquí, en Éfeso, la fe y la belleza caminan juntas. Hoy, el templo de Artemisa ya no existe como en su gloria original. Solo quedan algunas columnas solitarias, resistiendo el paso de los siglos. Pero su espíritu, vivo, es un recordatorio de que la grandeza se construye con fe, belleza y propósito, y que las historias son el verdadero legado que ninguna ruina puede borrar. Imagina que entras a un templo silencioso. El eco de tus pasos resuena. La luz entra suavemente por el techo, iluminando algo inmenso ante ti. Un dios de oro y marfil te mira desde lo alto, sentado en un trono que parece hecho para el cielo. Es Zeus, el rey de los dioses. Para verlo, debemos viajar más de 2400 años atrás, en el 435 a.C. En la ciudad de Olimpia, Grecia, se levantaba el templo de Zeus, corazón de los Juegos Olímpicos originales. Allí, miles de peregrinos llegaban no solo para competir, sino para rendir homenaje al dios del trueno. Y en ese lugar, el arte y la fe se unieron para crear lo imposible. El escultor Fidias, el más célebre de su tiempo, dedicó años a esta obra maestra. 12 metros de altura, hecha de marfil y recubierta con láminas de oro puro. Zeus estaba sentado en un trono, tallado en ébano y piedras preciosas, adornado con escenas de la mitología. En su mano derecha, la diosa Nike, símbolo de la victoria. En la izquierda, un cetro coronado por un águila, emblema de su poder absoluto. Pero ¿por qué construir algo tan monumental? La estatua de Zeus no fue creada solo para impresionar. Fue levantada para recordarle al mundo quién gobernaba sobre dioses y hombres en la antigua Grecia. Zeus no era simplemente una figura mitológica, era el protector de la justicia, el guardián de los juramentos y el dios que podía conceder la victoria o arrasarla con un rayo. En Olimpia, su presencia debía sentirse, aunque no estuviera físicamente allí. Por eso Fidia no construyó una estatua cualquiera, construyó un trono celestial en la tierra. Cada centímetro de marfil representaba pureza y divinidad. Cada lámina de oro brillaba como el sol sobre el monte Olimpo. Y el trono, adornado con escenas sagradas, contaba las hazañas del dios para que nunca fueran olvidadas. Los Juegos Olímpicos se celebraban en su honor, y los atletas no solo competían por gloria personal, competían para rendir tributo a Zeus. Ver su imagen imponente en el templo recordaba a todos que la fuerza, la victoria y la justicia venían de él. El propósito era doble: unir a los griegos bajo la misma fe y mostrar a las demás naciones que Grecia, bajo la mirada de Zeus, era invencible. Quien entraba en aquel templo no veía una estatua, sentía que estaba en presencia del mismo Dios, y que cada paso, cada respiración estaba bajo su juicio. Pero incluso las maravillas más grandes pueden desaparecer. Hoy, la estatua de Zeus ya no existe. Un incendio la destruyó hace siglos, y solo queda su recuerdo en textos y dibujos antiguos. Aún así, sigue siendo un ícono de lo que el arte, la fe y la ambición humana pueden lograr, y una prueba de que las obras más grandiosas no viven solo en la materia, sino en la memoria. Imagina caminar por una ciudad antigua junto al mar Egeo. El viento trae el aroma salado, y a lo lejos ves una estructura tan alta que parece tocar el cielo. Brilla con mármol blanco, adornada con esculturas que cuentan historias de héroes y dioses. Ese lugar es el mausoleo de Halicarnaso. Para conocerlo debemos retroceder más de 2300 años, en el 350 a.C. Halicarnaso, en lo que hoy es Bodrum, Turquía. Aquí gobernaba Mausolo, un rey sabio y ambicioso, junto a su esposa y hermana, Artemisia II. Un reino próspero, un puerto lleno de vida y una historia de amor que pronto cambiaría para siempre. Todo comenzó con una pérdida,
Cuando Mausolo murió, Artemisia quedó destrozada. Pero en lugar de encerrarse en el dolor, tomó una decisión: construirle una tumba que no solo guardara su cuerpo, sino que contara su historia por la eternidad. Más de 45 metros de altura. Una base cuadrada con relieves esculpidos por los mejores artistas griegos. 2 columnas jónicas, elevándose hacia un techo en forma de pirámide, coronado por una escultura monumental de un carro tirado por caballos. Todo en mármol blanco, visible desde kilómetros como un faro del amor y del poder. El mausoleo de Halicarnaso no nació solo como un lugar para enterrar a un rey. Nació como un grito de amor que debía escucharse más allá del tiempo. Artemisia II no quería una tumba cualquiera para Mausolo, quería que siglos después, incluso cuando su reino ya no existiera, los viajeros vieran su obra y supieran que allí descansaba un hombre amado profundamente, y que hubo una mujer dispuesta a desafiar a la muerte misma. Cada detalle del mausoleo fue pensado para contar su historia. Las columnas no solo sostenían piedra, sostenían su memoria. Los relieves esculpidos narraban sus victorias en batalla, la prosperidad de su pueblo y los momentos en que reinaban juntos. El carro en lo alto, tirado por caballos, simbolizaba el viaje de Mausolo hacia la eternidad, con Artemisia siguiéndolo de cerca. No era un monumento al dolor, era un monumento a la unión. Un mensaje para los vivos que el verdadero poder no está en las armas, ni en las riquezas, sino en lo que se construye con amor y permanece en la historia. El propósito del mausoleo era claro: que el nombre de Mausolo no se olvidara jamás, y que el amor que lo inspiró fuera tan inmortal como las piedras que lo elevaban al cielo. Y así nació una de las historias más intensas del mundo antiguo. Hoy, del mausoleo de Halicarnaso solo quedan ruinas, pero su nombre vive en todas las grandes tumbas que llamamos mausoleos. Es un recordatorio de que el amor, cuando se une al arte y la memoria, puede dejar huellas que ni los siglos borran. Cierra los ojos. Imagina llegar en barco a una isla bañada por el sol del Mediterráneo. El mar es tranquilo, el aire es salado, y de pronto lo ves. Un gigante de bronce se alza frente al puerto, mirando al horizonte como un guardián eterno. Ese era el Coloso de Rodas en el año 280 a.C. La isla de Rodas había soportado un asedio implacable por parte de un enemigo poderoso y había vencido. El pueblo, orgulloso y libre, decidió dejar una huella que dijera al mundo: aquí estamos, y jamás nos rendiremos. Así comenzó una de las mayores obras de la antigüedad. El escultor Quers de Lindos fue el elegido para esta misión durante 12 años. Él y sus artesanos moldearon el cuerpo del dios Helios en placas de bronce unidas sobre un esqueleto de hierro y piedra. La estatua medía unos 33 metros, casi la altura de un edificio de 10 pisos. El metal provenía de las armas y máquinas de guerra tomadas al enemigo, transformando el símbolo de la guerra en un monumento de paz y orgullo. Pero el coloso no era solo una estatua. El Coloso de Rodas no se levantó solo como un trofeo de guerra. Se levantó como un juramento cuando la isla de Rodas derrotó al ejército que intentó someterla. Sus habitantes no quisieron gastar su victoria en banquetes o tesoros. Querían algo más grande, algo que hablara cuando ellos ya no estuvieran. Y así decidieron erigir a Helios, su dios protector, no en un pequeño altar, sino en un gigante de bronce que pudiera ser visto desde mar abierto. El coloso era más que una estatua, era un faro de orgullo para su pueblo, una advertencia silenciosa para sus enemigos, y un recordatorio constante de que la libertad se defiende con unidad y coraje. Su construcción sobrepasó el arte. Fue un acto de fe. Cada placa de bronce provenía de armas que antes amenazaban su vida. Cada golpe de martillo convertía el metal de la destrucción en un símbolo de esperanza. El propósito era claro: que cada barco que llegara al puerto viera, incluso antes de tocar tierra, que Rodas era fuerte, libre y protegida por su Dios. Que ningún viento, ola o ejército
podría romper la voluntad de un pueblo que se sabía invencible. Pero incluso los gigantes pueden caer. Apenas 56 años después, un terremoto derribó al coloso. Sus restos quedaron en el puerto durante siglos y, aún caídos, impresionaban a quienes los veían. Hoy, el coloso vive en la memoria como símbolo de resistencia, unión y la capacidad humana de lograr lo imposible. Imagina estar en un barco perdido en la oscuridad de la noche, con el mar agitado y el sonido del viento golpeando las velas. Las olas rompen contra el casco, y entonces, a lo lejos, aparece una luz. Una luz tan poderosa que corta la neblina y señala el camino a casa. Esa luz venía del faro de Alejandría. Para verlo erguido, debemos viajar más de 2300 años atrás, año 280 a.C., en Egipto. La majestuosa ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, era el corazón del comercio y del conocimiento del Mediterráneo. Pero sus costas eran traicioneras, rocas ocultas, corrientes fuertes, un riesgo mortal para cualquier navegante. La solución sería una obra tan grandiosa como el poder de la ciudad. Bajo el reinado de Ptolomeo II, el arquitecto Sostrato de Cnido comenzó una tarea titánica: levantar una torre que fuera visible desde el horizonte. El faro se alzaba en 3 niveles: una base cuadrada, un cuerpo octagonal y una sección cilíndrica que sostenía una estatua, tal vez de Zeus o Poseidón, entre 110 y 140 metros de altura, construido con bloques de piedra caliza que brillaban bajo el sol. En su cima, una hoguera ardía día y noche, reflejada por espejos de bronce que lanzaban su luz a decenas de kilómetros mar adentro. El faro de Alejandría no se construyó solo para guiar barcos, se construyó para guiar sueños. En una época en la que el mar era tan peligroso como desconocido, llegar a puerto no dependía de la fuerza del barco, sino de la suerte. Las corrientes podían desviar a los marineros, las tormentas podían tragarse las embarcaciones, y la oscuridad podía convertirse en su última visión. El faro nació como un pacto entre la ciudad y el mar. Alejandría, la joya del Mediterráneo, abriría sus brazos a todos los que buscaran su luz. Para los navegantes era más que una torre, era un salvavidas en forma de resplandor, un faro que, incluso en noches sin luna, les prometía: sigue mi luz, y vivirás para ver un nuevo amanecer. Para los comerciantes era prosperidad, un recordatorio de que Alejandría no solo era un puerto seguro, sino un punto de encuentro donde el mundo entero se mezclaba. Especias de Oriente, papiro de Egipto, vinos de Grecia, todo bajo la mirada del faro. Y para sus gobernantes, era poder, un símbolo de que la ciudad no temía a las tormentas ni a sus enemigos. Quien veía su luz desde mar abierto sabía que estaba entrando al dominio de una civilización avanzada, rica y orgullosa. El faro de Alejandría no solo iluminaba el mar, iluminaba la identidad de todo un pueblo. El faro de Alejandría resistió durante más de 1500 años, hasta que los terremotos lo derrumbaron entre los siglos XIV y XV. Aún así, su legado vive en cada faro moderno. Hoy, la palabra faro sigue significando esperanza, dirección y la promesa de llegar a salvo. Así, entre piedras, leyendas y hazañas que desafiaron al tiempo, las 7 maravillas del mundo antiguo siguen hablándonos, aunque muchas ya no estén en pie. Cada una fue un mensaje a la eternidad, un recordatorio de hasta dónde puede llegar la imaginación humana. Y ahora dime, ¿cuál de estas maravillas te hubiera gustado contemplar con tus propios ojos? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para viajar juntos a más misterios de la historia. Y recuerda, lo que ayer fueron maravillas de piedra, hoy son semillas de inspiración. Nos vemos en el próximo viaje.